Hola a todos, hoy les hablaré sobre el tema de la historia de la microbiología. Primero les voy a dar un concepto de qué es microbiología. Pues microbiología es la ciencia que estudia a los microorganismos. La microbiología se divide en tres palabras griegas que son micros, pequeño, bios, que significa vida, y logos, que significa ciencia. También les voy a dar un concepto de microorganismos, pues los microorganismos son organismos o sistemas biológicos que solo pueden ser observados a través de un microscopio. El descubrimiento de la historia de la microbiología se divide en tres periodos que son el descubrimiento del mundo microbiano por la generación observacional o generación espontánea, o el periodo de las fermentaciones. En el primer periodo, este se caracteriza por el dominio de la era especulativa. Esta transcurre desde la antigüedad hasta el descubrimiento o la construcción del microscopio. En el segundo periodo, que es por la generación observacional o generación espontánea, en este se plantea que los seres vivos se forman a partir de la materia inerte. En el tercer periodo tenemos el periodo de las fermentaciones. Este marca el comienzo del cultivo de los microorganismos en donde las diferentes tesis planteadas fueron de gran importancia del proceso de las investigaciones acerca del papel y el comportamiento de las que juegan las bacterias dentro de una determinada enfermedad. Ahora veremos una breve línea de tiempo sobre la historia de la microbiología. Primero vamos a borrar esto para poder poner nuestra línea de tiempo. Ahora vamos a hacer. Tenemos aquí una imagen sobre Zacharias Janssen. La vamos a colocar aquí porque no tengo dónde más ponerla. Ya. Ahora tenemos que Zacharias Janssen fue el inventor del microscopio. Este microscopio está formado por un tubo de 70 centímetros de largo y 7 centímetros de diámetro, con una lente convexa en cada extremo. Como podemos observar en esta imagen, aquí tenemos el microscopio. Y el microscopio, este tenía 70 centímetros de largo y 90 centímetros, 70 centímetros de largo y 9 centímetros de diámetro. Este era de diámetro, de aquí, de la partecita. También tenía un lente convexo. Un lente convexo de extremo a extremo, en cada extremo, dentro abajo y en la parte de arriba. En el año 1665 llega Robert Hooke. Este científico, a él se le debe el nombre célula. Robert Hooke descubrió la célula observando en un microscopio un pedazo de lámina de corcho, dándose cuenta que en esta habían cavidades polihídricas, a estas en forma de celdillas de un panal de avispa. Entonces, a cada cavidad le dio el nombre de
de célula. Este es Robert Hood. Robert Hood fue el primero en hacer observaciones microscópicas. En algunos descubrió, entre otras cosas, que los cuerpos putrificantes de los mohos, hongos filamentosos, y también observó células de las plantas, la estructura celular de algunas plantas. También él hizo observaciones. Fue el primero en utilizar las observación microscópica. En el año 1668 tenemos un nuevo autor que aparece, y este se llama Francesco Redi. Como lo podemos escuchar, Francesco Redi, él demuestra que los insectos no se generan espontáneamente. La espontaneidad viene desde los tiempos pasados, que nos creían que los insectos o las bacterias nacían espontáneamente. El concepto de generación espontánea se da desde los tiempos bíblicos, existe desde los tiempos bíblicos, y como podemos observar, este experimento es fácil de entender y comprensible, porque los insectos no nacen de generación espontánea, no se da por eso, porque si podemos ver, Francesco Redi, él coloca carne dentro de cada frasco para observar, carne fresca, ¿no? Para observar que dejándolos uno a la intemperie y el otro tapándolos, va a haber carne putrefacta, pero en diferencia de que en el que se lo deja al aire libre, es el que por ley va a ir a ver algún microorganismo que va a llegar a donde ella y la va a contaminar, y hace que haya microorganismos dentro de ella, viendo que se va a generar otro individuo, pero por medio de que otro va a contagiarle y va a nacer ahí, mientras que en el que está tapado por días está putrefacta la carne, pero aún así no tenemos nada y solo se está pudriendo la carne, no entra ningún individuo. Entonces él hace que este experimento derogue a la generación espontánea. En el año 1676 tenemos a Anthony van Leeuwenhoek. Él descubrió a los microorganismos. A Anthony van Leeuwenhoek. Él descubrió a los microorganismos, que los llamó minúsculos animálculos. Estos fueron observados esos fueron microorganismos observados en un lago, a los cuales llamó minúsculos animálculos. Estos microorganismos fueron observados también con un microscopio simple. En el año 1768 tenemos a Lazzaro Spallanzani, quien propuso que el aire transportaba gérmenes al medio de cultivo. Como lo podemos observar, tenemos aquí unos frascos de vidrio en el cual se le ha colocado la muestra, para así demostrar que los gérmenes del medio transportaba el aire. Bueno, estos según nacían de nuevo, pero poniéndolos en medio a calentar, a hervir de nuevo, dejamos que los frascos sellados están y no pasa nada. Como vemos, sellando, no, el aire transporta aquí, como vemos, no hay nada, pero en los que no están sellados, después de haberlos calentado y dejándolos destapados, ve que de nuevamente comienza a nacer los microorganismos que podemos observar aquí. Pero ahí da eso a su base, que la generación espontánea no se da, porque tal como vemos aquí, ya demuestra que los
con la quemadura no debería haber ninguno, porque están sellados, pero como están destapados acá, vemos que ingresa el aire y hace que esto se vuelva a contaminar. Entonces podemos ver que no existe la generación espontánea, sino por medio de otro microorganismo es que nacen ahí, podemos ver que se pudren las cosas. En el año 1789, Edward Jenner fue quien descubrió la vacuna de la viruela. También desarrolló técnicas de vacunación, descubriendo la vacuna antivariólica. Esta fue trascendente, ya que con esta vacuna pudo evitar esa enfermedad que fue contagiada fue afectando en algunos continentes, y esta vacuna ayudó bastante a deteriorar esa enfermedad. En el año 1850 tenemos al conocido Louis Pasteur. Él fue uno de los de la refutación de la generación espontánea. A él se le debe el término conocido como la técnica conocida como la pasteurización. Como podemos ver, refutó la teoría de la generación espontánea y también demuestra que la fermentación y la descomposición se debe a la acción de microorganismos nutritivos. Por ejemplo, aquí tenemos unas pipetas que podemos ver que están aquí y no entra nada de aire. Podemos ver que está cerrada aquí y se conservan. Igual mediante acá y en el otro paso igual sigue el caldo, como podemos decir, sigue dentro sin ningún microorganismo. Aquí pues sigue la pipeta y el aire, todo lo que viene de afuera, se queda en esta parte. Y podemos ver a partir de acá que sigue ahí, y en lo que quebramos la pipeta, podemos ver que a lo que se vira la pipeta, se mueve los residuos que estaban en esta parte y se van para adentro, lo que puede llevar que ahí puede haber un nuevo cultivo, nuevos microorganismos dentro de este cultivo y hace la putrefacción. Por eso es que no existe la generación espontánea. También Louis Pasteur inventó la vacuna contra la rabia y su estudio sobre la fermentación alcohólica y láctica, e implementa también procesos de esterilización. Eso es cuanto podemos hablar sobre la Louis Pasteur. El otro autor, en el año 1876 tenemos a Robert Koch. Él fue el primero en aislar microorganismos. Descubrió el bacilo de la tuberculosis y también es considerado el fundador de la bacteriología. Él aisló el microorganismo del bacilo de la tuberculosis, lo aisló, ese microorganismo causante de esa enfermedad, y lo hizo crecer en un cultivo puro. A este cultivo puro, esperen un ratito, voy a poner. A este cultivo puro lo utilizan, utilizando este cultivo puro para inducir la enfermedad en animales de laboratorio, como podemos ver aquí, la rata. Tenemos un ratón y cultivó para inducir la enfermedad, ya aislando el nuevo germen, o sea, el germen, el microorganismo de la tuberculosis, de estos animales enfermos, en el laboratorio, en su caso, la covacha, que era una covacha, aislando de nuevo un germen para identificar su identidad, comprobándolo con el germen original. Por ejemplo, aquí tenemos cuando inyecta a esos animales de aquí, los inyecta acá y los vuelve a comprobar para ver si son o no son parecidos al germen que fue original primeramente. En el año 1881 tenemos a los postulados de Walter
y Angelina, su esposa, donde nos comenta el surgimiento del agar-agar. Esto se da a base, se dio cuenta de que la gelatina esposa no se derritía a temperatura ambiente, a temperatura elevada, por decir, disculpe, a temperaturas elevadas, preguntándole a su esposa a qué se debía eso. Ella le comenta que empleó agar para su preparación. Entonces Walter, gracias a ello, sugirió utilizar el agar para medio de cultivo, y así, para que esto permanezca ahí las muestras más sólidas, para que no se puedan derretir fácilmente. También tenemos el postulado de Julius Richard Petrie. Él fue el que inventó la placa Petrie. Lo que podemos, placa Petrie también lo conocemos, son esas para colocar las muestras bien esterilizadas, que no se dañe una muestra. Utilizó, aquí tenemos el otro, aquí tenemos la imagen. Richard Petrie, él fue el que inventó la placa Petrie. Como podemos ver, son unos, ¿cómo les puedo explicar? Unos materiales para poder colocar ahí las muestras y no se dañen. Esta se utiliza en los laboratorios principalmente. Para el cultivo de microorganismos también, soliéndose cubrir el fondo de esto se lo cubre con distintos medios sólidos de cultivo según el microorganismo que se quiere cultivar en esto. Esto hace para poder tenerlos más puros a los cultivos. Son muestras, son unas placas que se utilizan. Es lo que inventó Richard Petrie para ayudar a los postulados también de Louis Pasteur y no me acuerdo el otro. Pero bueno, esto es todo lo que les puedo comentar. Gracias a los postulados de nuestros autores. Esto es todo en cuanto les puedo comentar sobre la historia de la microbiología. Espero que les haya gustado mucho. Gracias.